Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ana Emilia Moglia, yo soy escritora y también docente. Vivo en la ciudad de Río Cuarto. Solo contarles que un día de abril de 2018 venía de caminar y de pronto sentí un pequeño bulto, una pelotita acá, ¿no?, sobre esta zona, lo cual me dio mucha inquietud porque no era normal, sin saber qué era, ¿no? Pero con ese miedo que había aparecido algo que no tenía que estar. Bueno, en algunos días de idas y vueltas de consultas al médico, yo acababa de hacerme los estudios en enero, como me los hago religiosamente todos los años, sin antecedentes de cáncer en ningún miembro de la familia, sobre todo por el lado materno. Bueno, el médico en ese momento me dijo, bueno, controlemos si duele, y una noche no pude dormir directamente del dolor. Y esto fue el lunes 16 de abril, me hicieron la ecografía y saltó que era un tumor. Al miércoles, o sea, 48 horas después, el doctor Costanzo, acá de Río Cuarto, me operó y me extrajo ese tumor. Fue muy difícil el momento de recibir la noticia, donde uno realmente se pone a prueba de los mecanismos de defensa al escuchar algo que uno nunca quiere ni piensa que podía estar en el horizonte de escuchar alguna vez. En ese momento me faltaban 1 o 2 semanas para ir a presentar mi libro nuevo a la Feria del Libro de Buenos Aires, con toda la ilusión, con todos los pasajes, el hotel reservado y todo. Entonces mi reacción en ese momento fue decir, bueno, voy a la feria y después me opero, y hasta que de golpe me dijeron, a ver, esto es así, seguramente esto hay que sacarlo enseguida. Bueno, quedé como en estado de shock, pero nunca dejé de hacer lo que me iba indicando el médico. En 48 horas estuve operada y ahí empezó este camino tremendo de esperar 30 días una biopsia, donde ya sabíamos que lo que me habían extraído era malo, solamente que había que esperar la biopsia para saber qué camino seguir. Automáticamente, a los 2 o 3 días de que yo tenía que estar en reposo, obviamente por la operación, que ya me había entrado en la cabeza de que lo que yo hiciera iba a ayudar a poder sobrellevar bien el tratamiento. Entonces estaba quieta, estaba en la cama y dije, porque la vida seguía, mi familia tenía que, bueno, mi esposo estaba en ese momento, tenía que ir a trabajar, estaba estudiando, mis hijos estaban en la escuela, y yo me encontraba de pronto, después de más de 30 años de trabajo, con las mañanas solas en mi casa. Entonces dije, no, en el medio de todo el dolor y del miedo, ¿no? Es indescriptible el miedo que en algún momento pasa por la cabeza, solamente el que lo pasa lo sabe. Ahí en ese momento no cabe todo va a estar bien y toda esa cosa, esa parafernalia de como si nada pasara. No, se atraviesa un miedo que es indescriptible, pero absolutamente de la mano a querer aferrarse a algo o a alguien. Eso es lo que yo hice. Por lo tanto, como pude, con una sola mano, dije voy a escribir mi nuevo libro, cuando todavía no había salido el que estaba por presentar, ¿no?, que lo presentaba en la feria. Y puse mi cabeza en otra cosa. Esa otra cosa en mi caso fue escribir un libro que curiosamente se llama Después de la tormenta, que no tiene nada que ver con el tema, pero era como que alguien me lo estuviera dictando. Y a partir de ahí escuchaba lo que me hacía bien, lo que no lo escuchaba, y busqué aferrarme a gente que hubiera salido de esto, porque eso me daba esperanza. Decidí transitarlo en la intimidad de mi casa, porque salir rápido del lugar de victimización me parece espantoso en cualquier orden de la vida. Por lo tanto, decidí transitarlo de esa manera y ocupándome lo que para mí en ese momento era mi problema, que era tratar de empezar a escribir mi novela nueva. Y por más que empezó un camino difícil de las quimios, a ninguna mujer, creo que a ninguna persona le gusta quedarse pelado, y lo tomé como me lo dijo el médico. El efecto de quedarte pelada no va a ser por el cáncer, es por la medicación. Por lo tanto, era la medicación la que me hacía caer el cabello. Iba a crecer. Entonces, es como que puse piloto automático y todas las mañanas, bueno, no viene el caso de escribir cómo se siente uno después de las quimios, igualmente a mí nunca se me bajaron las defensas,
porque una quimio que me hacía era una quimio ganada. Entonces me levanté absolutamente todos los días de los meses que me tocaron transitar esto a tomar el desayuno con mis hijos que se iban a la escuela. No me ganó la cama, no me lo permití, porque me levantaba y valoraba. Empecé a valorar tantas cosas, hasta el hecho de no saber, por haber trabajado toda mi vida durante las mañanas, que mi casa era hermosa de mañana, con un sol increíble. Y empecé a valorar eso y lo empecé a disfrutar de una manera que no tiene explicación. Y empecé a escribir y terminé el libro y me quedaron un montón de cosas para hacer, aún transitando las quimios. Obviamente, las quimios terminaron, vino un proceso muy duro de rayos y después, bueno, la medicación con todos los efectos que trae. Pero en esto hay dos caminos. O uno toma las cosas como debe tomarlas y hace todo lo que le dicen, o no lo hace. No hay tres opciones con esta enfermedad. Yo no tenía antecedentes familiares, llevaba una vida sana, no había razón por qué, hasta que dije, por algo será. Y aún así digo que no hay que renegar de las cosas que nos tocan cuando no tienen solución, porque 1000 veces intenté despertarme y que fuera un sueño, y no lo era. Volví otra vez a pensar que había dos caminos, o seguía renegando y arrastraba a toda mi familia, que hizo lo que pudo y más, y yo me sentía bien porque era un ejemplo para mis hijos, que ellos vieran que a pesar de las adversidades, la mamá seguía. Entonces, el tiempo pasa, más allá de todo el tratamiento que ahora se sigue, y lo que yo saco en claro es que hay que hacer lo que nos dicen los médicos. Yo tuve la suerte de encontrar un ángel, porque para mí es un ángel, es el doctor, y a quienes quieran, el doctor Santiago Vela del Instituto Hulton de Córdoba, que con mucha objetividad, pero a la vez humanidad, porque nunca hay que perder la humanidad. Él mismo me decía que era un caso extraño, porque las defensas siempre estaban bien y yo siempre me reía. Lo que significa es que la actitud ante un problema es lo que cuenta. Y si nos damos cuenta de que lo tomamos a tiempo y que tuvimos la bendición de salir de semejante tormenta, aprender. Porque si no aprendemos de estas cosas, no aprendemos más. En mi caso, aprendí cuáles son las prioridades en mi vida y aprendí a decir que no, aunque me duela. Aprendí a que no toda la gente nos puede querer, pero nos podemos respetar. Y sobre todo aprendí a hacer lo que me gusta y a no postergar, porque les puedo asegurar que hay en un segundo de esa enfermedad, hay un segundo, por más que se escuche que no, que uno no tiene un horizonte ni siquiera para el día siguiente. Pero entonces está en uno en cómo lo tomamos. Si ya no aprendemos, no son cosas que uno desea a nadie, porque eso sería una ridiculez. Pero si no aprendemos de esos momentos límites, entonces no tiene sentido. Hay que aceptar que lo que no tiene solución, no lo tiene. Entonces hay que ver cómo nos paramos desde ese lugar. Y a partir de ahí, yo no puedo decir ni agradecer esto que pasó porque no sería lógico. Solo puedo decirles que escribí ese libro. Yo como escritora tenía un sueño, que era llegar a una editorial grandísima. Y a esa editorial le llegó a las manos ese libro, y por ese libro me compró los derechos de todos. Si no pasaba lo que pasó, eso no llegaba. Así que hay que aceptar y pensar que por alguna cosa y por alguna bendición nos llegan hasta los peores problemas. Pero no dejen de controlarse, porque si nos pasa eso, un segundo en la vida es importante. Muchas gracias.